fe verdadera. Quiero explicar eso. ¿A qué se refiere este nombre cuando dice la dinámica subjetiva de la fe verdadera? ¿Qué es algo dinámico? Es algo activo, que se mueve. Subjetivo tiene que ver con algo que nos pasa a nosotros en el foro interno. El Nuevo Testamento, muy interesante, usa un pronombre en todas sus hojas, ¿cierto? Páginas, que describe muy bien este acto, ¿cierto? Este acto de la dinámica subjetiva de la fe. Seguramente algunos se van a olvidar de qué significa un pronombre reflexivo, pero se traduce en el Nuevo Testamento como a sí mismo. Les doy algunos ejemplos. Mateo 16:24, no lo busquen, dice lo siguiente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, ¿cómo? A sí mismo. Ese es un pronombre reflexivo, el que habla de uno. A sí mismo, ¿cierto? Y tome su cruz y síganme. Por ejemplo, en Gálatas 2:20, hablando de Cristo, se dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó como. Muy bien, a sí mismo por mí. ¿Entienden el pronombre reflexivo? A sí mismo. Otro ejemplo, Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre, Dios y Padre. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó como a sí mismo por ella. Cuando hablo de la dinámica subjetiva, ¿cierto?, de la fe verdadera, involucra lo que pasa dentro de nosotros, pero es algo que nos mueve a hacer algo por nosotros mismos. En general hay cuestiones que se esperan de los creyentes que hagan de manera personal. Yo no sé si alguno de ustedes vino bajo amenaza esta mañana al templo, ¿no? ¿Nadie? Entiendo que cada uno de ustedes vino por sí mismo a la iglesia, ¿cierto? No fue obligado. Bueno, si hay excepciones, bueno. Jesucristo dijo en una ocasión: mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué más? ¿Cómo lo siguen? A sí mismo. No están obligadas en cierto sentido a seguir al Señor. Ahora, la dinámica subjetiva de la fe verdadera entonces abarca varios aspectos de la fe en que los creyentes reaccionan como les es propio, como creyentes. ¿Por qué razón? Bueno, es porque han nacido de nuevo. ¿Alguien de ustedes ha plantado un manzano esperando que dé plátano? No sé, como loco, ¿cierto? No tiene sentido. Lo mismo, hermano, hay cosas que los creyentes hacemos y deberíamos hacer que son naturales. Yo quiero dar 4 ejemplos esta mañana pensando en este pronombre, ¿cierto? El pronombre reflexivo que habla de que uno hace algo por sí mismo, de manera natural. Entonces la idea es que la dinámica subjetiva de la fe verdadera, entonces, implica, esta mañana, hay muchos ejemplos, quiero dar solamente 4 que tienen que ver con que es dinámica. Nos pasa a nosotros mismos, pero es algo dinámico, ¿cierto? Y eso es una evidencia de la fe verdadera. Entonces la dinámica subjetiva de la fe verdadera abarca, en primer lugar, ¿alcanzan a leer? La santificación espiritual. Acompáñenme a la cita que empezamos, ¿cierto?, mencionando al principio. Primera Juan capítulo 3. Los primeros 3 versículos. Noten por favor lo que dice ahí. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Podría traducirse admirar, ¿cierto? También. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado, lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica. ¿Cómo? Wow, a sí mismo, ¿cierto? Así como Él es puro. La santificación, mis queridos hermanos, en el Nuevo Testamento es una doctrina que subraya una dinámica continua de los creyentes. No es solamente dominical, es diaria. Se presenta como un mandato, pero también como un acto proactivo del cristiano. Juan lo escribe de la siguiente manera, y lo leímos recién.
El motor de la santificación es la venida del Señor. ¿Se dan cuenta en el versículo 2? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Ahora, note otra cosa en el texto, ponga atención. Note cómo Juan usa los verbos. Mire, versículo 1. Mirad, ¿cierto? Cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora, noten todos con atención. Amados, ahora, dice Juan, somos, ¿qué cosa? Somos ahora, tiempo presente, hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Hacia dónde está apuntando? Hacia el futuro. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos, otra vez, ¿cierto?, semejantes a Él. El versículo 3 nos dice, y todo aquel que tiene, y podríamos agregar, hoy, esta esperanza en Él, se purifica, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo se purifica a sí mismo? ¿Qué da a entender el versículo? ¿Mañana? Ahora. Es una acción que está en desarrollo, continuo. El que tiene esta esperanza se purifica, en primer lugar, a sí mismo. ¿Y cuándo? Ahora. Está haciendo todo lo posible para que su vida pueda reflejar a Cristo. Ahora. No mañana. Ahora. Y miren la palabra que usa Juan. Se purifica como a sí mismo. Hermanos, se purifica a sí mismo es una actividad presente, no es un idealismo futuro. Bueno, sí, yo me voy a comprometer cuando, no sé, más adelante veremos, no sé, ahora no. No, el creyente, de acuerdo a Juan, se purifica en primer lugar a sí mismo y es una actitud constante, una acción continua. Todo el tiempo está pensando en ello. Y es muy interesante porque esto no es un idealismo, como les dije, futuro, o una especie de como purificación gnóstica. Nadie sabe que tú te estás purificando. Nadie. No es que es algo gnóstico. No, la purificación desde el punto de vista bíblico es algo objetivo. Las personas se dan cuenta. Has cambiado. Has cambiado. No eres como antes. Has cambiado. Eso es objetivo. Y Cristo es un ejemplo concreto, hermanos, de realidades espirituales objetivas. Por ejemplo, en Filipenses 2.7 se nos dice, sino que se despojó, ¿cómo? ¿Se acuerdan? A sí mismo. Esto es un misil contra la idea del gnosticismo. No, Cristo es un cuerpo, es una apariencia. No, Cristo era real, su cuerpo era real. Por eso que Filipenses es tremenda esta epístola cuando dice, sino que se despojó a sí mismo, ¿cierto? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cuando, ¿quién era Cristo? ¿O quién es Cristo? Es Dios. Se despojó, no de manera ficticia, no de manera simbólica ni figurativa, se despojó literalmente. Tomó una forma que no tenía, que era humana. Se rebajó, hermano. Se rebajó a tomar forma nuestra. No fue un idealismo, fue real. De esta misma manera, cuando Juan dice, hablando de los creyentes, quienes tienen esta esperanza de ver al Señor, se purifican a sí mismos como Cristo también es puro. Sin duda que el mandato a ser santos, valga la redundancia, es un mandato. Sed santos como yo soy santo. Es un mandato. Pero a la vez también es un acto de legitimidad espiritual. Alguien que se está santificando, alguien que tiene esa preocupación, bueno, evidencia con ello que realmente ha sido regenerado por el Señor. Porque una persona que no ha sido regenerada no está ni busca ser santo. No es parte de sus intereses. Quiere ser santo. Por eso que Pablo también a los Corintios, era una iglesia que había un montón de problemas, eran todos espirituales sin duda, todos querían hablar en lengua, pero había un montón de problemas. Por eso que al final de su epístola dice, examinaos a vosotros, cada uno examínense, porque estoy fiando, dice Pablo, que muchos de ustedes, a lo más probable, no estén aprobados. Lo que está diciendo en paráfrasis, muchos de ustedes piensan que están en la fe, pero no son creyentes. Así que yo les sugiero
Les aconsejo, dice Pablo, examínense. Así. En primer lugar, entonces, hermanos, la dinámica subjetiva de la fe verdadera abarca entonces la santificación personal. Todo aquel que tiene esta esperanza, yo le pregunto a ustedes, ¿tienen la esperanza de volver a ver al Señor? Entonces la pregunta obvia, ¿se está santificando? No sé. Bueno, según Juan, la persona que tiene esta esperanza está purificándose ¿cómo? En primer lugar, así mismo. Y lo está haciendo como una constante de su vida. Un ejemplo de ello es que usted está presente aquí en la iglesia porque sintió la necesidad de escuchar, no al pastor, no a la persona que va a predicar, sino qué cosa, su palabra. Un creyente desea escuchar la palabra. Segunda cosa, mis queridos hermanos, la dinámica subjetiva de la fe abarca también, mira, interesante, ¿alcanza a leer? La utilidad espiritual. Acompáñenme por favor a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, la segunda epístola de Pablo al joven Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Este es un tema esta mañana más temático, ¿cierto? Que trata un poco de responder a una pregunta que tiene que ver con esto. ¿En qué consiste la dinámica subjetiva de la fe? Ya lo vimos, abarca en primer lugar la santificación espiritual. Es algo que es dinámico en el creyente. Va a querer hacerlo, lo busca, quiere santificarse. Como quien, como Cristo dice, es puro, Él también se purifica a sí mismo. Pero también hay otra cosa que está incluida en esto, la utilidad espiritual. Dice el versículo 21, así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Por supuesto, tenemos que leer el versículo anterior para entender la idea. ¿Qué dice el versículo 20? Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos, ¿qué dice su Biblia? Honrosos, y otros para usos viles. Esto es muy interesante porque lo que está haciendo el apóstol Pablo es tomando una figura metafórica para tratar de graficar lo que sucede dentro también de la casa del Señor o dentro de la iglesia. En la iglesia también hay dentro de los miembros, ¿cierto?, vasos de honra y vasos de deshonra. Está tratando de explicarnos. No es que Dios produzca eso, no. Es que en el ejercicio natural, ¿cierto?, de la vida eclesiástica, muchas veces en el recorrido van a haber personas que van a ser vasos de deshonra. En una casa grande, la idea aquí, ¿cierto?, se remite en cierto sentido a la iglesia. Pablo está hablando no de los de afuera, insisto, mis queridos hermanos, está hablando de la familia, de la fe. Y la familia, obviamente, en la iglesia, siempre va a haber esta realidad. Hay personas que conocen al Señor, pero hay personas que no han tenido un encuentro con el Señor. Y muchos de ellos, en algunos casos, ¿cierto?, van a ser vasos de deshonra. Jerónimo en su momento dijo lo siguiente hablando de este versículo. En el arca de Noé, ¿cierto?, o el arca de Noé es un tipo de la iglesia. Tipo, un ejemplo. No está diciendo que el arca de Noé estaba en la iglesia, no. Así como en aquella estaban juntos el leopardo y el cabrito, el lobo y el cordero, así en esta, en la iglesia, los justos y los pecadores, vasos de oro y de plata, con vasos de madera y de tierra, también están en cierto sentido juntos. Veíamos en las parábolas, ¿cierto?, que nuestro hermano Germán nos está explicando de que también se ejemplifica con el trigo y también la cizaña. Dicen, bueno, yo no soy campesino, pero hay un parecido tremendo entre el trigo y la cizaña. ¿Y quién va a cegar eso? ¿Quién va a separar las cosas? ¿Se acuerdan? Es el Señor que va a separar al final de los días eso. El trigo lo va a guardar. ¿Y qué va a hacer con la cizaña? ¿La va? ¿Entiende la idea, hermano? Cuando el apóstol Pablo dice vasos honrosos, está hablando de la idea de personas que no son de bendición, ¿cierto? O valga la redundancia, de bendición, perdón, que son de provecho para la iglesia. Contrariamente, los vasos de deshonra son personas que traen vergüenza al Evangelio, que traen tropiezo al Evangelio. El versículo 21, retomando esta idea, dice, si alguno se limpiara de estas cosas, ¿qué cosas? Las cosas que llevan a alguien a hacer una deshonra.
Y tenemos que ver el contexto, ¿cierto?, de la epístola, porque Pablo también tiene en mente algunas cosas aquí. Por ejemplo, noten por favor el capítulo 1, versículo 15. Pablo tiene esto en su corazón y lo expresa en la epístola y dice: ya sabes esto, Timoteo, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son, y menciona dos nombres. ¿Quiénes son? Figelo y Hermógenes. ¿Qué es lo que menciona aquí? En cierto sentido es una tradición. Noten lo que dice también en el versículo 10 del capítulo 4. Ahí en la misma epístola menciona a otra persona. ¿Cómo se llama esa persona? Demas. ¿Qué dice de Demas? Miren, porque Demas me ha desamparado, ¿cierto? Falta de compromiso, falta de convicción. Tercero, ¿qué nombre? Nota por favor el versículo 16. Vuelve al capítulo 1. Mire, el capítulo 1, versículo 16. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Un ejemplo de vaso de hombre. ¡Wow! Increíble. Increíble este hermano, Onesíforo. Fue una ayuda para mí. Note por favor, mis queridos hermanos, también en el versículo que sigue a continuación. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 14, dice Pablo: recuérdales esto, Timoteo, delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Pablo está consciente de que las discusiones sin sentido, muchas de ellas, y las contiendas no tienen ni un beneficio para la iglesia. Se producen. Nota el versículo 24. Pablo instruye a Timoteo, que es un siervo del Señor, pero cómo debería ser su carácter. Miren, porque el siervo del Señor no debe ser una persona contenciosa, una persona que anda siempre buscando pleito y pelea. Dice: sino amable para con todos, apto para enseñar, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que también se arrepientan. En el capítulo 3, Pablo menciona una lista de situaciones que se dan, pero obviamente son calificativas de personas que evidentemente no conocen al Señor. También debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Puede alguna de estas personas estar en la iglesia? Dígame usted. ¿Qué cree usted? Miren, acompáñenme por favor solamente como un ejemplo. Judas. La epístola de Judas es la penúltima epístola del Nuevo Testamento. ¿Cómo pueden haber personas así? En realidad es difícil. Sin duda no van a poder permanecer, pero miren lo que hace Judas cuando él quiere escribir también a los hermanos ahí, en ese contexto. La epístola de Judas tiene solamente 24 versículos. Versículo 3. ¿Cómo les llama Judas a sus destinatarios? Amados, ¿cierto? Es propio también de Juan. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario tomar otro papel y dejar el papel que estaba escribiendo porque necesito escribirle de otra cosa. Decía Judas: me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué razón? Versículo 4. ¿Qué dice su Biblia? Porque algunos hombres han entrado, ¿de qué manera? Encubiertamente. ¿Quiénes? ¿Quiénes, Judas? Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Cómo son esos hombres, Judas? Hombres impíos. ¿Y qué hacen con la gracia del Señor? La convierten en libertad. No te preocupes, si quieres tener relaciones sexuales, dale, hermano, no hay problema. Dios es amor. Eso es libertinaje. Y había hombres que estaban haciendo entender a la iglesia de que no había ningún problema. Puedes servir al Señor el domingo y el viernes puedes reventarte en la fiesta, ¿cierto? Si quieres no duermas. La vida es joven, la noche es joven, como dicen, disfrútala. Y el domingo sí, pero no faltes el domingo. Eso es lo que está haciendo Judas diciendo, porque han entrado hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y además de eso niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hermano, Judas es súper estricto en esto y está diciendo: les exhorto
tengan cuidado. ¿Por qué razón? Es porque evidentemente la iglesia, en más de alguna ocasión, eso ocurrió, va a ocurrir y va a seguir ocurriendo. Que personas que se levantan y cuestionan, pero ¿cómo puede ser tan bíblico? Hay que ser un poco más, ¿cierto?, cultural. Tenemos que adaptarnos a la cultura predominante. No puede ser tan cuadrado. No estamos viviendo en la Edad Media. Tienes que adaptarte. Y Juan dice, simplemente, estos son hombres, ¿cómo los califican? Impíos. Solamente impíos. Más encima, califica a ellos en el versículo 8. Miren los calificativos que les da. Son pistas para saber quién son. No obstante, de la misma manera también, estos soñan, siempre andan soñando. Con cosas grandes, Dios tiene cosas para ti, tremendas, soñadores. Mancillan la carne, o sea, esto puede graficar el dicho que dice, dale a tu cuerpo lo que quieres. Mancillan la carne. Eso está diciendo, rechazan la autoridad, wow. ¿Y quién eres tú? ¿Quién te ha puesto como autoridad? ¿Quién crees que eres tú? Después sigue, y blasfeman de las potestades superiores. También en el versículo 12, mire lo que dice. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan, miren qué interesante, a sí mismos. Miren los calificativos que usa Judas, nubes sin agua. ¿Han visto ustedes cuando dicen, parece que va a llover, y las nubes están negras, y al final no llueve nada? Lo que está diciendo Judas es eso. Esos son como nubes, aparentan algo, pero no son nada. Antes de volver a nuestro pasaje, en realidad, mire, en el fondo, cómo los califica Judas, versículo 19, tremendo versículo. Estos son, ¿quiénes? Ahí usted tiene una pista para saber quiénes son. Hermanos, si yo les pregunto, ¿la iglesia desde que existe ha evidenciado división? Gracias al Señor, nosotros nunca hemos tenido ese problema, ¿cierto? Sí, seguramente algunos piensan, no, yo no pienso de esta manera, yo pienso de esta otra manera. Qué triste cuando se produce eso. Pero aquí Judas también nos da una pista. Estos son simplemente los que causan división. Y los califica como los sensuales. No está diciendo sexuales, sensuales. Una persona sensual siempre busca satisfacerse por medio de sus sentidos empíricos. Yo quiero ver. Me acuerdo de Josué cuando era pequeño, era sensual tremendo. Un día lo llevé a la plaza y yo le estaba hablando de la fe y de Dios. Josué, Dios existe, es el creador de la creación. Nos sentamos en la plaza a mirar para arriba. Josué, Dios vive en el tercer cielo. Es que no lo veo, me decía, es que no lo veo. Él quería ver, quería satisfacer su necesidad sensual de ver. Pero sabemos que nosotros vemos al Señor por medio de la fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo quiero sentir esa sensual. Es que no siento la presencia de Dios, quiero sentirla. Eso es sensualismo. ¿Se acuerdan cuando cantamos y mi Dios es real? ¿Por qué? Lo siento. ¿Y si no lo sientes, Dios no es real? ¿Se imagina a Pablo ahí en la cárcel? ¿Sentía a Dios? No creo que sintiera mucho al Señor. Estaba en la cárcel escribiendo su epístola. Él no inventó esa canción, porque es contraproducente por la fe. Hermanos, cuando Pablo dice en 2 Timoteo, si alguno se libera de estas cosas, está diciendo la banalidad, ¿cierto? El ser pira de tropiezo, el murmurar, ¿cierto? El criticar, el levantar falsos testimonios. Si alguno se limpia de estas cosas, ¿qué va a pasar? Miren lo que dice, por favor, vuelva ahí a 2 Timoteo capítulo 2. ¿Qué pasa cuando alguien se limpia de estas cosas? Según el versículo 21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, de ser un vaso de deshonra y de vergüenza para el Evangelio, de tropiezo para los hermanos, será instrumento, ¿qué dice? ¡Wow! Tremendo, un instrumento para honra. Un instrumento que trae bendición. Pero además agrega otra cosa. Santificado, y ahí está nuestra palabra. ¿Qué dice? Útil, ¿cierto? Al Señor. Y otras cosas que increíble. Y dice aquí, ¿cómo dice su Biblia? A lo mejor yo estoy leyendo aquí algo que no sale en su Biblia. ¿Qué dice? Dispuesto. ¿A qué? A toda buena obra.
Hermanos, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo la dinámica subjetiva de la fe verdadera. La dinámica subjetiva de la fe verdadera abarca la santificación espiritual. Todo creyente se purifica ¿cómo? A sí mismo, como Cristo es puro. Pero también habla de la utilidad espiritual. Un creyente va a querer ser útil al Señor. No va a preguntar, ¿y qué me pueden servir? Sino, ¿qué va a decir? Díganme ustedes. ¿En qué puedo servir? ¿En qué puedo ser útil? Ya quiero dejar de ser un vaso que está siempre ahí de bonito, estos vasos de vino, ¿lo ubican? Ustedes no toman vino, sí, yo sé. Un vaso muy, muy lindo, sí, precioso. Quiero ser un vaso útil, que esté roto, no sé, pero la idea es que pueda servir de algo. Hermano, esa es la actitud de un creyente, ser útil. No puede pasarse toda la vida, 20, 50 años, no sé en qué puedo servir. Un creyente desea hacerlo. Por eso que el texto dice, si alguien se limpia de estas cosas, bueno, es que obvio, será instrumento para honra. Oh, qué precioso es ver, hermano, trabajando en la obra, hermano, qué precioso. Qué precioso es cuando uno dice, ¿quién está disponible para hacer esto? Yo estoy disponible para hacer esto. Tercera cosa, la dinámica subjetiva verdadera abarca la disciplina espiritual. También, por supuesto. Miren, veis Santiago. Repítalo de Santiago. Tenemos Hebreos, Santiago. Hebreos, Santiago. Versículo 27. Versículo 27. 1:27. No aparece aquí el concepto de asimismo, pero está el pronombre reflexivo en el original, ¿cierto? Dice el 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse, dice el original, a sí mismo, ¿cómo? Sin mancha del mundo. La religión pura y sin mácula, ¿cierto? Sin mancha es la idea, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en las tribulaciones y guardarse, repito, a sí mismo sin mancha del mundo. La epístola del apóstol Santiago, mi querido hermano, es una epístola donde se constata la verdadera fe. Y de hecho Santiago trata el tema de las obras, un tema que trajo cierto conflicto para algunos reformadores como Lutero, que no vio en esta epístola una complementariedad con la epístola de los romanos. Dijo, esta es una epístola de paja. De hecho la rechazó en primera instancia. Porque Santiago dice cosas que él no pudo soportar. Por ejemplo, cuando dice en el versículo 18 del capítulo 2, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Lutero no alcanzó a vislumbrar que la verdadera fe va a evidenciar, ¿qué cosa? Obras, buenas obras. No es que la fe se base en las obras, no. La evidencia de la verdadera fe manifiesta acciones o obras. Eso es lo que está haciendo Santiago. Y en cierto sentido, mis queridos hermanos, el argumento de Santiago es que la fe produce cuestiones propias de la fe verdadera. Mire por favor el versículo 2 y 3 del capítulo 1. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. ¿Cómo es que están en la prueba? Sumo gozo. ¿Y qué es lo habitual que hacemos? Reclamamos, murmuramos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando hayáis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, esto me gusta, produce, ¿qué cosa? Paciencia. Algunos tienen doctorado en paciencia, pero está bien, hermanos, está bien, la idea es esa. La idea es esa, necesitamos paciencia. Pero miren qué interesante, dice el Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es evidente que estando bajo las cuatro paredes de la fe, nosotros vamos a tener que mostrar las características de a quien servimos. Lo dice un dicho popular, dime con quién andas. Claro, podemos transformar ese dicho, dime con quién andas, ¿cierto? Y te diré quién es el que está enseñándote o a quién estás siguiendo. Miren por favor el capítulo 2, versículo 15 y 17. Cómo Santiago explica la cuestión
de la disciplina espiritual. Quiero llegar a eso. Miren, y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, vayan en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, bueno, ¿de qué aprovecha? Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? Él está diciendo que la fe verdadera va a actuar, no es estática, actúa. Alguien que ve una necesidad, lo natural que un creyente, ¿cierto?, diga, necesitas algo, hermano, toma. No me lo devuelvas. Sé que estás pasando por necesidad, toma. No te preocupes. ¿Cuál es la idea, mis queridos hermanos? ¿En qué sentido vemos la disciplina espiritual? Dice Santiago, la religión pura y sin mácula delante de Dios se contrapone a la religiosidad infructuosa. Mira lo que dice el versículo 26. Si alguno se cree, ¿qué cosa? Religioso. Si yo le pregunto a usted, ¿se cree religioso? Esta palabra puede ser un poco contraproducente porque tratamos de decir, nosotros no tenemos una religión, tenemos una relación con el Señor. Pero también la palabra religioso también abarca un espectro en el que, ¿cierto? Se ven a cuestiones propias de la fe también. Pero lo que está haciendo Santiago es tratar de clarificar un engaño. Miren, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena, ¿qué cosa? Su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión de tal como es. Es vacía. Santiago está dando varios ejemplos de la fe verdadera. Y él está diciéndose, si alguno se cree religioso, pero no es capaz de manejar su lengua, ¿qué hacemos con la lengua? Murmuramos. ¿Qué más? ¿Qué más pasa con la lengua, mis queridos hermanos? Comentamos, criticamos, ¿cierto? De hecho, el mismo Santiago habla un poco de la lengua en el contexto. Miren por favor el capítulo 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de ¿qué cosa? Wow, de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella también maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Cuántas veces, hermanos, a veces, después de una 11, empezamos a hablar mal de un hermano? ¿Cuántas veces a veces caemos en la murmuración? Hermano, acostúmbrese desde el comienzo, en su hogar. No hablen mal de otras personas, no hablen mal de los hermanos. Eso es algo que llega a cansar mucho. La tendencia muchas veces es hablar mal. Eso es súper fácil. Mira lo que dice Santiago, haciendo una pregunta retórica en el 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? ¿Cómo podemos ser tan espirituales a veces y después tan radicalmente opuestos? El 12 dice, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce al mismo tiempo.
Hermanos, ¿cuál es la idea? Déjenme leer algunas cosas. Es interesante lo que dice Santiago. No está diciendo que la murmuración es la señal de la verdadera fe, el hacerlo o no hacerlo. Como tampoco el juzgar sea una actitud prohibida. Jesús dijo juzgar, ¿se acuerdan? Con justo juicio. De hecho, los creyentes deben juzgar, pero no está hablando de condenación. Está hablando de separar las cosas. ¿Se acuerdan que Pablo dice en su epístola a 1 Corintios 2 que el espiritual, ¿cierto?, se contrapone al que no lo es? Y una de las características del espiritual es que él hace algo. Juzga todas las cosas. Sabe discernir las cosas. Sabe separar, sabe tamizar las cosas. No está hablando de condenación. Jesús dijo juzgar con justo juicio. A veces caemos en el otro lado, no nos metemos en nada. Vemos el pecado flagrante en un hermano y vamos al otro lado. Yo no tengo nada, que el pastor lo haga. Cuando tú eres responsable también de llamar a tu hermano en amor y en verdad. Hermanos, ¿cuál es la idea? Lo que está diciendo Santiago es que hay formas de engañarse a uno mismo, siendo una de las cosas más habituales el decir que seas religioso pero no saber controlar la lengua, eso es claro. Tal hecho es un autoengaño porque la fe verdadera no se basa en actos impropios de la fe genuina. Este ejemplo que toma Santiago se contrapone con la actitud general verdadera de la fe, valga la redundancia, verdadera de los creyentes, lo cual tampoco es solamente visitar a los huérfanos y a las viudas, que es necesario y es bueno hacerlo. Y de manera transversal digo, guardarse sin mancha del mundo. Esto último se llama disciplina espiritual. Miren lo que dice el versículo. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas, aparte de todas las demás cosas, en las tribulaciones. Y guardarse, el texto original usa el pronombre reflexivo a sí mismo, sin mancha de ¿qué cosa? Del mundo. Hermanos, la disciplina espiritual es un ejercicio diario del creyente de apartarse de lo superficial. Hermanos, ¿qué es lo superficial? Algo que no tiene contenido, algo que no tiene beneficios para mi vida espiritual. ¿Qué cosas usted hace en la semana que son superficiales, que no le traen ningún beneficio? ¿Cuánto tiempo pasa en televisión? ¿Cuánto tiempo, cuántas horas gasta viendo programas que no tienen ni un beneficio espiritual para su vida? ¿Cuánto tiempo gasta en amistades que no le traen ni un provecho? Hermanos, cuando Santiago dice que la religión pura y sin mácula es la diferencia de la fe y la religiosidad que tenía esta persona anterior, que dice, si alguno se cree religioso y entre vosotros y no refrena su lengua, él se engaña a sí mismo. Una de las características de la fe verdadera es que una persona es proactiva en el ejercicio espiritual. La disciplina espiritual incluye apartarse de lo superficial, pero a la vez del retroceso que incluye perder tiempo por las actividades propias de este mundo. Cuando tenía 18 años, hace como 5 años atrás, no mentira, uno de los dichos que recuerdo siempre, me acuerdo de una mala manera, decía, estoy aburrido, estoy aburrido. Lo noto a veces en mi hijo Josué, dice, estoy aburrido, estoy aburrido. Mi señora tiene un tratamiento cuando él dice eso, ¿cierto? Me manda a hacer aseo, ¿cierto? Y otras cosas más, para que pueda tener un buen provecho de su tiempo. Pero yo muchas veces dije, estoy aburrido. Proverbios dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Cuando pasaron los años me di cuenta de qué necio fui. Porque había mucho tiempo perdido en esas declaraciones cuando decía estoy aburrido. ¿Por qué no aproveché mejor mi tiempo? Gasté mucho tiempo en cosas triviales, hermano, que no eran pecaminosas en sí, pero no me trajeron beneficio espiritual. Cuando nosotros vemos el concepto de la disciplina espiritual, hermano, un creyente va a querer disciplinarse. Esto es lo mismo que la dieta. No, yo carbohidratos no como. A veces somos capaces de hacer eso, pero tragar cualquier cosa para nuestra mente. Las mamás cuidan de sus niños muchas veces que no coman cosas, ciertos azúcares, pero tienen en la televisión todo el día. Hermano, lo último, la dinámica subjetiva de la fe verdadera abarca también la sensatez espiritual.
Acompáñenme al último pasaje, Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Versículo 18. Nadie se engañe como. Otra vez. Hermano, lo peor no son las sectas, sino lo peor usted mismo. Que usted mismo esté engañado. No estoy diciendo que sea menor una secta. Pero una de las cosas peores es estar ciego uno. ¿Cuántas veces sucede eso en nuestra vida? No, es que yo la amo, ella es la chica para mi vida. Todo el mundo sabe que no es la chica para tu vida, pero tú estás tan ciego que no te das cuenta. Viceversa también. Él es el príncipe de mi vida. Todo el mundo sabe que no es el príncipe de tu vida y tú estás ciego. Lo peor a veces es engañarse a uno mismo. El texto dice, nadie se engaña a sí mismo. Y después añade, si alguno entre vosotros se cree sabio, y diríamos que este siglo es de los sabios, porque ¿quién se cree tonto? Todo el mundo se cree sabio. Si alguno se cree sabio en este siglo, hágase, como dice el texto, ignorante, para que llegue a ser sabio. Uf, qué bofetada de Pablo. Si tú te crees sabio, bueno, considérate ignorante, para que llegue a ser sabio. Tenemos que ver el contexto. ¿A qué se refiere Pablo? Hermanos, como dije, no hay peor engaño que el autoengaño. Santiago ya lo dijo, ¿cierto? ¿Se acuerda qué dice Santiago? Si alguno se cree religioso y no es capaz de refrenar su lengua, ¿qué pasa con él? Está autoengañado. Pablo dice lo mismo, pero tenemos que ver algunas cosas del contexto. Miren por favor lo que estaban haciendo estos creyentes de Corintio, que siempre se jactaban de ser espirituales y caían en cuestiones tan banales como divisiones de preferir a un predicador que a otro. Miren lo que dice el capítulo 3, versículo 1 en adelante. De manera que yo, hermanos, no pude hablar como a espirituales, como maduros, sino como a recién convertidos, como a niños que se dejan llevar por niñería. Eso es lo que está diciendo. Os di a beber leche y no carne, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque estamos pensando en cosas, no sé, quieren seguir pintando el arca de Noé. Eso es lo que está diciendo Pablo. Porque aún son carnales. ¿En qué consiste la carnalidad? Y lo dice ahí. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo. El otro, yo soy de Apolos. En el versículo 22 se menciona Cefas. Algunos están diciendo, no, es que a mí me gusta Cefas. Cefas usa PowerPoint, así que me quedo con él. Hermano, es una tontera lo que estaban haciendo estas personas. Y eso es el contexto. Es como decir en el día de hoy, me gusta PowerWatch. A mí me gusta MacArthur. A mí me gusta Power. Es una tontera, hermano, muchas veces. Miren, si hago una lista de lo que estaba pasando en Corintios, y Pablo lo resume en cierto sentido, había mucha carnalidad. Había personas que lo único que estaban buscando eran los puestos, tratar de hablar en lengua, porque ese era lo cool en ese tiempo. Yo quiero hablar en lengua, y Pablo tiene que corregir eso, capítulo 13 y capítulo 14. Tremenda exposición que hace Pablo. Él trata de clarificar ahí muchas cosas de lo que estaban ocurriendo. Pero en términos concretos, hermanos, lo que Pablo es poner en orden las cosas. Lo primero que él establece es que todos, Pablo y Apolos, son siervos del Señor. Nada más. Eso es lo que está tratando de hacer. Note por favor 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Respuesta: servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Quién es el relevante? Mire lo que dice el versículo 6. Yo planté, Apolo regó, pero ¿quién da el crecimiento? Dios. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que rega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Quién es el relevante? Dios. ¿Qué somos nosotros, hermanos? Que estamos de pasada a veces en la iglesia. Solamente somos siervos, nada más. Yo podría agregarle un apellido. Siervos, ustedes lo saben. Inútiles. Hermanos, nosotros, dice Pablo, somos colaboradores. Cristo es el fundamento. Eso es lo básico
Y no básico en el sentido de la sencillez, ¿cierto? Sino lo básico en el sentido de lo primordial. Versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero a cada uno mire cómo edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual, ¿quién es? Jesucristo. Eso es lo que dice Pablo. Y dice, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la va a probar. Se mencionan algunos materiales, hojarasca, ¿cierto? Heno, paja. ¿Qué pasa cuando tú echas la paja en el fuego? Al instante. ¿Qué pasa si tú pones en el fuego, ¿cierto?, otros materiales que de hecho Pablo menciona como oro, plata y piedras preciosas? ¿Se consume el tiro? No, va a durar mucho. Hermano, es muy interesante que aquí Pablo está en concordancia también con la epístola a Timoteo también, cuando habla de vasos de honra y vasos de deshonra. Los materiales, ¿cierto?, que se mencionan aquí, hojarasca y paja, es una forma de poder servir al Señor de manera muy superficial. A diferencia de oro, ¿cierto?, plata, como se menciona ahí. El punto final de Pablo, mis queridos hermanos, aquí. Leo el versículo 21. Dice lo siguiente, capítulo 3. En consecuencia, que nadie se gloríe en los hombres, porque todos les pertenecen a ustedes. Pablo, Apolos o Cefas, estoy leyendo otra versión. El mundo, la vida, la muerte, el presente o el futuro, todos es de ustedes. Pero ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. El punto esencial, ¿cuál es? La sensatez, cintura espiritual. Pablo y Cefas y Apolos son del mismo equipo. ¿Por qué tienen que pelearse? Dice Pablo. Son del mismo equipo. Son para el beneficio de ustedes. Por supuesto, esto no es un llamado al pluralismo pío. Porque existe un pluralismo que no es piadoso, ¿cierto? El pluralismo pío significa que Pablo, Cefas y Apolos, mis hermanos, tenían una misma cristología, tenían una misma teología, y diría más, tenían una misma escatología también. Pero el punto aquí, mis queridos hermanos, es la sensatez espiritual. Y esa sensatez espiritual también habla de la madurez espiritual. Este concepto me lleva a tener un concepto primero correcto de mí mismo, pero a la vez correcto de la obra del Señor. Sensatez espiritual también se ve en pasajes como 1 Corintios 11:28, cuando Pablo llama a los hermanos a la Santa Cena y les dice, por tanto, pruébese cada uno, ¿se acuerda cómo dice? A sí mismo. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. Había personas que vivían vidas totalmente desordenadas, tomaban la Santa Cena y no tenían ni un cierto criterio, ni sensatez, ni madurez espiritual para tomar las cosas del Señor en serio. Por eso es que Pablo dice que muchos duermen, que es un eufemismo para decir que Dios muchos de ellos los haya castigado. Porque en realidad esto es muy interesante. Dios castiga a sus hijos, hermano. Si alguien dice ser creyente y vive una vida desordenada y nunca le pasa nada, esa persona no debería cantar victoria, debería estar preocupado, porque lo habitual es que un padre, ¿qué va a hacer? Va a disciplinar a sus hijos. Hermanos, termino con algunas cositas. La dinámica subjetiva de la fe verdadera entonces abarca varias cosas. La santificación, la utilidad espiritual, la disciplina espiritual y la sensatez espiritual. La dinámica de la fe subjetiva, como dije, es algo que sucede dentro de nosotros. Es algo proactivo. Se habla mucho de la proactividad en los trabajos en el día de hoy, ¿cierto? Una persona activa es una persona que hace bien su trabajo, pero siempre necesita estimulantes. Una persona proactiva, ¿qué hace? No espera que le digan, barra por favor ahí. Lo hace porque sabe, proactivo. Lo mismo en la fe. Una persona que es creyente, hermano, no está proactiva, esperando que le diga, ¿qué puedo hacer? La persona está preguntando, ¿qué puedo hacer? Por favor, ¿qué puedo hacer para el Señor? Y en ese sentido, mis queridos hermanos, hay cosas que son evidentes, proactivas en el creyente. Un creyente, por supuesto, debe asistir a la iglesia por sí mismo. Una
Una persona creyente debería participar en la Santa Cena ¿cómo? ¿Obligado o por sí mismo? Una persona debería bautizarse obligada o, ¿cómo digan ustedes? ¿O por sí mismo? Entonces son cosas básicas de la fe, mis queridos hermanos. Pero esta mañana nosotros hemos visto cuestiones que son un poco más profundas. Una es la santidad, ser santos, como yo soy santo, dice el Señor. Lo estamos haciendo. ¿Se acuerda de Juan cuando él decía en su epístola que quien tiene esta esperanza se purifica ¿cómo? A sí mismo. No está esperando todo un año para que alguien lo venga a visitar y diga, parece que eres cristiano, tienes que asistir a la iglesia. Es automático, necesita hacerlo. Debo congregarme, no solamente porque veo, dice que es incorrecto no dejar de congregarse, es porque necesito entregar adoración a mi Señor. Pero aparte, como veíamos esta mañana, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro. Segunda cosa, utilidad. Avanzamos. ¿Qué puedo hacer para el Señor? ¿En qué puedo trabajar? Disciplina espiritual. ¿Estamos siendo responsables, mis queridos hermanos? ¿Somos disciplinados? ¿Perdemos el tiempo con las trivialidades de la vida? Y finalmente, sensatez espiritual. Cuando Pablo recuerda ahí el tema de la Santa Cena, eso es más profundo de lo que comenté recién. Cuando él dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Habla también de algo que a veces no siempre hacemos, mis queridos hermanos. Pablo también lo dijo en su segunda epístola a los Corintios. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. La sensatez espiritual, ¿cierto?, es una característica de los creyentes, de ser sensato. En el día de hoy vivimos en un mundo de insensatez. Los creyentes somos diferentes. Como les dije esta mañana, hemos recordado algunas cosas. La dinámica subjetiva de la fe verdadera. Y de hecho la palabra dinámica habla de algo vivo. ¿Está vivo usted espiritualmente hablando? Si está vivo espiritualmente hablando, entonces usted va a estar santificándose. Va a estar siendo útil al Señor. Va a estar siendo disciplinado. Y también va a adquirir con el tiempo la madurez que se requiere para ser sensato.